Si tú no sabes cómo evaluar expresiones que contienen radicales, quédate porque es lo que vamos a ver a continuación. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren bien. Estamos en una nueva clase de leyes exponentes y radicales. Vamos a comenzar. Entonces, nos dice aquí que evaluemos la siguiente expresión. Este tipo de ejercicios tiene que ver con dos cosas que son teóricas y que hay que recordar. ¿Qué es una ecuación y cuál es la diferencia entre una ecuación y una expresión algebraica? En este caso hablamos de una expresión cuando no tenemos igualado a nada de este lado. El caso de la ecuación siempre tenemos igualado en los dos lados, tenemos dos expresiones algebraicas. En este caso nuestra expresión algebraica es 5. Yo sé que normalmente cuando ustedes ven o les dicen expresión algebraica creen que tienen que tener literales, pero no es necesario. ¿Sale? En este caso solo tenemos el 5 y con eso tenemos una expresión algebraica y con eso cumplimos la regla de que están igualadas dos expresiones algebraicas y por tanto esto es una ecuación. Aquí en este ejercicio nos están pidiendo evaluar. Para poder hacerlo también tenemos que saber qué es una evaluación. La evaluación es que yo sustituya algo. Cuando a mí me dicen evalúa tal expresión, lo que me están indicando es que en esta expresión sustituya lo que vale X por lo que vale X en esta otra. Esta otra es una ecuación. Otra de las razones por las que se llama ecuación y que olvidé mencionarles es que las ecuaciones siempre tienen soluciones. ¿Cuáles son sus soluciones? No sé si se acuerden, pero tenemos el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra nos va a decir el número de soluciones que tiene nuestra ecuación de acuerdo al grado de la misma. En este caso vamos a tener que despejar primero a X para poder saber cuánto vale X. Entonces, justo como estamos hablando de radicales, aquí no viene tanto al caso nuestro teorema, pero sí es importante entender y comprender que nosotros estamos buscando el valor de la X que tenemos en esta ecuación. Recuerden que la solución es el valor que yo le asigno a X o a Y o a mi literal que hace que cumpla la ecuación como tal, la igualdad. Entonces, ¿qué significa eso? Pues el valor que yo le podría poner a X que haga que todo esto que tengo del lado izquierdo de mi igualdad sea 5. Por eso es que eso es una solución. La solución cumple con esa situación de que yo puedo poner ese valor en la ecuación y me va a dar la igualdad. Entonces hay veces que no tengo una sola solución, sino tengo varias, 2, 3, 4 y significa que todos esos valores yo los voy a poder sustituir en mi ecuación y me van a dar la igualdad. Vamos a continuar. Ahorita vamos a encontrar la solución de X para esta ecuación y con esa solución vamos a sustituir el valor que tenemos de X en nuestra expresión algebraica. Bueno, para empezar, recuerden que yo voy a hacer todos los pasos. Si ustedes ya saben, si tú ya sabes cómo hacerlo, puedes adelantar el video y pues ya revisas simplemente lo que ocurrió más adelante. Sin embargo, acuérdense que para fines de los compañeros a los que les cuesta más trabajo entenderlo, voy a pasar paso por paso y voy a hacer algunas preguntas que seguramente ya hemos visto en clases anteriores. Para comenzar el despeje, entonces, hay que recordar que para un despeje nosotros usamos la jerarquía de operaciones, pero en reversa. ¿A qué me refiero con reversa? A que nosotros vamos a primero a revisar qué operaciones tengo en mi X y la primera que voy a tener que deshacerme cuando yo despejo, siempre me deshago de operaciones, son de las sumas y restas. Después seguirían las multiplicaciones y divisiones y por último las potencias y raíces, que es este el caso. Entonces, para comenzar mi despeje, yo aquí ya tengo otra vez mi ecuación porque aquí es en donde voy a hacer mis pasos. Entonces vamos a revisar esta X por quién está afectada. Esta X tiene un más 2, eso significa que ese más 2 la está sumando. Tengo una raíz, todo el X más 2 está elevado a la 1/2, lo podríamos decir de esa forma, es decir, tengo un radical, una potencia o una raíz y después tengo una multiplicación por este 3. Por último tengo un menos 1. Si se fijan, esta X está afectada por varias operaciones y a su vez tiene como capas. Vamos a revisar entonces cuáles son las primeras que hay que deshacernos. Esta raíz funciona como si yo tuviera un paréntesis aquí. Eso significa que primero, acuérdense que los despejes funcionan al revés, me deshago de lo que está afuera
de, en este caso, este argumento. Le vamos a llamar argumento a lo que está dentro de la raíz. Entonces, vamos a deshacernos de lo que está afuera. ¿De quién me voy a deshacer primero? ¿Del 3 o del -1? Como les dije con anterioridad, primero me deshago de las sumas y restas. Este -1 está sumando a todo lo que tiene esto. Eso significa que ese -1 es el primero que me estorba. Cuando digo que el -1 lo está sumando, hay que recordar que me refiero a que es una suma de un número negativo. No me estoy refiriendo a si es suma o resta. Las restas, recuerden que también son una suma de números negativos. Entonces, vamos a deshacernos de este -1 ¿con quién? Pues con su inverso aditivo. Recuerden que el inverso aditivo es aquel número que yo le voy a sumar al -1 que convierta ese -1 en 0. Todo lo que hago de un lado lo hago del otro lado en mis ecuaciones, y esa es una de las leyes que hay que seguir siempre sí o sí. Entonces, este -1 le sumo más 1 para deshacerme de él. Si yo le sumé más 1 de este lado, voy a sumar más 1 también del otro lado. Y entonces me queda, ahora sí, 0. Ok, entonces en el siguiente paso este -1 más 1 se hace 0 y este más 5 más 1 pues se hacen 6. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, revisar qué otra operación está afectando a mi x. Ahora en este caso tengo un 3 que está multiplicando a todo lo que tengo adentro de la raíz. Eso significa que ese 3 me tengo que deshacer de él. Para deshacerme de él tengo dos opciones. Recuerden que pueden multiplicar por el inverso multiplicativo, es decir, por su recíproco del 3, o bien pueden usar la operación contraria que está haciendo. En este caso el 3 está multiplicando, su operación contraria es dividir. Voy a trabajar con la división, en algún otro momento voy a trabajar con el inverso aditivo. Recuerden que todo esto depende de qué nos conviene hacer en el momento. Entonces bueno, vamos a dividirlo. Esto se dividirá entre 3 y este lado también lo voy a dividir entre 3. Entonces en el siguiente paso, ¿qué va a ocurrir? Pues simplemente nos va a quedar solo nuestra raíz cuadrada de x más 2 igual a la división de 6 entre 3. 6 entre 3 nos queda 2. Recuerden que este 3 entre 3 no se deshace, no se elimina, ¿no? Lo que ocurre es que se convierte en un 1. 3 entre 3 es igual a 1 y entonces ya nos queda 1 por nuestra raíz cuadrada de x más 2. Bueno, después de este paso, ¿qué es lo que hay que hacer? Si se fijan, ahora sí tengo todo un argumento, es decir, el x más 2 está afectado por la raíz. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es justo la operación contraria. Recuerden que la operación contraria en este caso existe a partir de que esta raíz es la elevación de un medio, y para yo convertir ese un medio en entero voy a tener que multiplicarlo por 2. Eso significa que lo tendría que elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar toda esta raíz. Si recuerdan su ejercicio anterior, era una de las cosas que hacíamos pero al revés. Entonces ahorita vamos a ayudarnos justo de esta ley para poder hacerlo y vamos a elevarlo al cuadrado, igual que al 2 que tenemos del otro lado. Entonces esa raíz cuadrada con ese 2, recuerden que no desaparecen mágicamente, sino que a partir de esta ley se deshacen o se convierten en un 1, y ahora sí vamos a elevar al cuadrado el 2. Eso significa que ya nos queda simplemente x más 2 igual a 2 por 2, que va a ser 4. Al finalizar de esto, ¿qué va a ocurrir? Pues si se fijan, esta ecuación sigue siendo una ecuación porque tengo dos expresiones algebraicas igualadas, pues esta expresión la vamos a despejar. Este 2 que le está haciendo, pues lo está sumando. Eso significa que con el inverso aditivo, con un menos 2, me desharé de él. Lo que hago de un lado lo hago del otro lado, y entonces me queda x más 2 menos 2 igual a 0, ya no es necesario ponerlo, y 4 menos 2 me queda 2. Entonces este es el valor importante, el necesario que nos están pidiendo para que nosotros podamos evaluar la otra expresión. Entonces, para evaluar la expresión que nosotros tenemos, hay que sustituir, y ya sabemos que esta expresión va a ser sustituida por un x igual a 2. En vez de tener x cuadrada menos 2x menos 3,
lo que vamos a tener es un 2 elevado al cuadrado menos 2 por 2 menos 3. Si se fijan, lo que hice fue sustituir esta x por este 2. Entonces, ahora, ¿qué procede? Pues simplemente realizo mi operación. 2 por 2 me queda 4, menos 2 por 2 pues me queda 4, menos 3. ¿Cuál va a ser nuestro resultado entonces de esa operación? Pues nos queda una operación que básicamente es igual a 3. Entonces, la evaluación de la siguiente expresión sabiendo esta ecuación es 3. A continuación vamos a seguir con otro tipo de ejercicios. Si se fijan, este ejercicio no tiene ninguna X y ninguna Y sin embargo es una expresión algebraica. Ahora, vamos a tratar de hacer a partir de las leyes de exponentes y radicales esto más simple. Hay que recordar que para simplificar hay que usar únicamente estas leyes. Vamos a comenzar. Uno de los tips que es muy importante es que nosotros necesitamos hacer bases muy similares. Hay que recordar también que esta raíz yo no la puedo separar como yo quiera. Solo puedo separarla en numerador y en denominador en algún momento. Todavía no, pero funciona como si yo tuviera un paréntesis y esto que está dentro toda es otra operación. Entonces, hasta que yo acabe de hacer las sumas y restas que yo tenga aquí, yo puedo pasar a deshacerme de esta raíz. Es muy importante identificar que además de la jerarquía de operaciones, también tenemos la jerarquía de signos de agrupación, y en este caso justo esa raíz funciona como un signo de agrupación, en donde está agrupando todo lo que tenemos y contenemos aquí adentro. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Yo les mencioné hace ratito, lo primero que hay que hacer es tratar de hacer que todo tenga la misma base. ¿Cómo voy a hacer que todo tenga la misma base? Pues muy simple. Vamos a revisar cuál sería la base de todo esto que tengan en común. ¿Cuál es la base en común ahí? Pues un 2. Para que el 8 fuera 8, ¿cuántas veces tendría que multiplicar 2? Pues 3 veces. Eso significa que entonces 2 por 2 por 2 nos da 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y entonces este 2 está elevado a la 3, que a su vez todo esto estaría elevado a la 10. Lo puse entre paréntesis para que nos quedara mucho más claro. ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos ahora a tratar de hacer lo mismo en este otro lado. Bueno, chicos, entonces en cada una de las partes de toda mi expresión pues lo hice lo mismo, tratar de simplificar a una base similar. Si se fijan, tengo un 2 a la 3 que está elevado a la 10, es un 8. Ya sabemos que el 2 a la 3 es 8, entonces en el de abajo pasa lo mismo. 2 elevado a la 3 es 8 y eso a su vez está elevado a la 4. Este 2 a la 2 que va a ser 4, ese a su vez está elevado a la 11 y lo mismo pasa con el de arriba. 2 a la 2 pues es 2 por 2, 4. Entonces este 4 está elevado a la 10. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Aquí yo no me puedo deshacer de la raíz como yo quiera, o no me puedo simplificar con la raíz, es decir, usar esta ley de pasarlo de racional a un exponente, porque estoy haciendo una suma. Entonces eso es muy importante que quede claro, yo no lo puedo hacer. Por tanto, lo primero que hay que tratar de hacer es factorizar para que entonces todo quede multiplicado y ahora sí pueda utilizar esta ley. Bueno, antes de factorizar, y una cosa que se me había olvidado decirles, es que primero hay que simplificar estas elevaciones, ¿no? Para simplificar estas elevaciones es importante utilizar pues esta ley, la última. Si se fijan, tengo a a la m elevado a la n y yo sé que esto simplemente lo que podemos hacer es multiplicar las elevaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues pasé todas estas elevaciones a una multiplicación. 3 por 10, 2 por 10, 3 por 4 y 2 por 11. Pues ahora lo único que sigue es multiplicarlos realmente. 3 por 10 pues me da 30. Hay que cambiarlo aquí. 2 por 10 pues me da 20. 3 por 4 me da 12. Hay que cambiarlo. 2 por 11 pues me da 22. Y ahora sí,
vamos por fin a factorizar. Recuerden que la factorización es un proceso de desglosar lo que nosotros tengamos, y recuerden que lo que nosotros nos va a quedar en el resultado es una multiplicación. Es decir, la factorización funciona como una división para que nosotros podamos hacer más pequeño lo que nosotros tengamos. No se ve más pequeño. Sin embargo, ese es el objetivo, que nosotros podamos reducirlo. No se ve más pequeño en el sentido de que se ven los factores multiplicándose, pero aquí la cuestión es que quede una multiplicación. ¿De qué se trata entonces? De que busquemos qué número nos conviene sacar de esta suma que sea común entre estos dos, para que entonces podamos deshacernos de él. Lo mismo va a pasar abajo, un número que multiplique a estos dos y los haga más sencillo. Recuerden que ahorita vamos a usar la factorización de factor común con la finalidad de que podamos simplificar lo más que podamos la expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar un factor común aquí. ¿Cuál va a ser el factor común que yo voy a poder utilizar? Bueno, pues el número pues va a ser la misma base, pero en este caso el exponente tiene que ser el más grande que podamos usar y que nos vaya a funcionar para los dos. En este caso vamos a agarrar el 20. Ahorita les explico por qué el 20. El 20 va a implicar que yo pueda factorizar esta suma, y cuando yo multiplico 2 a la 20 por algún número me puede salir 2 a la 30, y cuando yo multiplique 2 a la 20 por otro número me salga el 2 a la 20, por eso agarro el 20. En realidad el tip está aquí en agarrar el exponente menor, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, 2 a la 20 por algo para que me dé 2 a la 30, lo que vamos a usar es esta ley. A a la m por a a la n me da la suma de a a la m más n. ¿Qué significa que me dé la suma? Es decir, nosotros vamos a usar esta ley de forma tal que entonces busquemos un número del exponente que sumado con 20 me dé 30. Eso está muy fácil. ¿Cuál es ese número? Pues 10. Entonces vamos a poner aquí el 2 a la 10, y nosotros sabemos que 2 a la 20 multiplicando a 2 a la 10 pues me va a dar 2 a la 30. Esa es la situación. Ahora vamos con el otro factor. ¿Qué número multiplicado por 2 a la 20 me da 2 a la 20? Ese está muy sencillo, pues 1. Si se fijan, aquí ya logré factorizar lo más que pude. Va a ocurrir lo mismo en la parte de abajo. Ahora, ¿cuál es el de menor exponente? Pues el 2 a la 12. Entonces vamos a poner que el 2 a la 12 va a estar multiplicando a nuestros factores, a nuestra suma. ¿Qué número multiplicado por 2 a la 12 me da 2 a la 12? Igual que el de arriba, 1. Más, ¿qué número multiplicado por 2 a la 12 ahora me da 2 a la 22? Recuerden que esto se hace con esta ley. Entonces hay que buscar un número que me dé la suma con el 12, me dé como resultado el 22. Entonces, ¿qué número es ese? Pues el 10. 10 más 12 me da 22. Y ya con eso nosotros logramos factorizar. Si se fijan, este factor que tengo aquí con este factor que tengo aquí es el mismo, ¿sale? Es una suma, y entonces recuerden que en la suma yo los puedo acomodar como yo quiera, sigue siendo la misma suma. Entonces es como si tuviera a más b sobre b más a. Es lo mismo, por tanto va a ser ¿cuánto? Un 1. Yo sé que si yo tengo arriba lo mismo que tengo abajo, pues me da un 1. Entonces esto, recuerden que no se elimina, sino lo que se hace es que se convierte en un 1, simplemente se van. Si se fijan, esto va a reducir por completo todo lo que teníamos. Entonces, ¿qué pasa en el siguiente paso? Si se fijan, esto se redujo muchísimo, ya nos quedó algo mucho más sencillo, y además ya no estamos usando sumas. Esto es muy importante. Acuérdense que yo no puedo cambiar de radicales como yo quiera a exponentes en sumas, porque el radical está afectando a toda la suma. Es muy importante que recuerden esa ley. Solo puedo pasar de radical a exponente cuando yo tengo todo multiplicándose, todo dividiéndose, cuando yo estoy en este escalón, ¿sale? Pero no en otro momento. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que más me conviene hacer aquí? Pues usar otra de mis leyes, y si se fijan esta, voy a regresarme, vamos a poder utilizar una de estas leyes. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Pues tengo un 20 y tengo un 12.
el 20 es más grande que el 12, por tanto me voy a ir a esta ley. Voy a pasarme abajo porque si no ya no me alcanza a ver el pizarrón. Y en esta ocasión, como me pasé para arriba, pues hay que restar el 20 menos el 12. ¿Eso cuánto me va a dar? Entonces me va a quedar 2 elevado a la 8. Entonces ahora sí, si se fijan, ya tengo una sola raíz, ya tengo solo una base y ahora sí puedo usar esta ley tan querida por ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues pasar a exponente. Entonces, ¿cómo me va a quedar? El 2 elevado a la 8 entre 2. ¿Qué significa eso? Pues va a significar 2 a la 4. Entonces, ¿cuánto va a ser 2 a la 4? Pues simplemente agarren su calculadora o multipliquen. Eso está muy fácil. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y entonces esto va a ser igual a 16. Si ustedes hubieran usado su calculadora desde un primer momento, desde aquí, tendría que quedar exactamente 16. Aquí la cuestión es saber usar sus paréntesis. Es importante saber usar sus paréntesis en su calculadora y es lo que van a aprender ahorita. ¿Qué es lo que tendrían que meter en su calculadora? Para poder meter esa operación en su calculadora, lo primero que hay que hacer es elevar, recuerden, esta jerarquía de operaciones y recuerden la jerarquía de agrupación. Lo primero que hay que hacer es elevar el 8 a la 10, el 4 a la 10, este 8 a la 4 y este 4 a la 11. Después de que hayan elevado eso y les haya aparecido algún número, vamos a poner el primero. 8 a la 10 nos da 1.073.741.824. Bueno, eso lo apuntan en su libreta. ¿Qué es lo que va a seguir? Bueno, elevar el 4 a la 10. El 4 a la 10 nos queda, ese sí está más fácil, nos queda 1.048.576. Eso lo van a sumar con el número anterior, igual el 8 a la 4 que hayan elevado, el 4 a la 11 que hayan elevado. Ahora sí lo suman. Después de sumarlo tengo una división, lo divido y por último, lo que me haya salido, le saco la raíz cuadrada. Y entonces ahora sí, seguramente el resultado será 16. Es importante que lo puedan hacer. Si lo hacen en sus casas y en sus libretas, apuntar bien todos los números. De hecho, justo es una de las razones por las que usamos estas leyes, para simplificar este tipo de operaciones, que al final de cuentas, si yo hiciera o metiera mal en mi calculadora, pues obviamente me va a llevar un error. Entonces es importante usar y saber usar nuestras leyes. Otra de las cosas que es importante identificar es que, si yo tengo una raíz de este tipo, es decir, me aparece un numerador y un denominador, ya les había mencionado, las raíces funciona como si fuera una agrupación. Entonces yo estoy agrupando dos operaciones que sí las puedo separar, claro que sí, porque estoy en una división. Y entonces puede quedarme como la división de la raíz de A entre la raíz de B, ¿ok? Esto sí lo puedo hacer y está bien, está correcto, ¿sale? Esto es importante que lo veamos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Esta separación también la puedo hacer. Tengo la raíz de A por la raíz de B. ¿Por qué las puedo hacer? Porque son multiplicaciones y divisiones. Estas dos sí las puedo hacer. En cambio, si yo tengo raíz de A más B, yo no puedo separar como lo tengo aquí. Es decir, si yo tuviera esto, estaría diciendo algo incorrecto. Esto no puede ser. Esto no es verdad. ¿Qué es lo que sí es verdad? Es ponerlo pues así. No podemos hacer más que dejarlo como raíz de A más B. Si yo tengo esto, por ejemplo, que es lo que hicimos aquí, fue factorizar. Y justo en este momento, yo podría separar de estas dos formas, porque ya esto se está multiplicando. Entonces es importante que nos quede claro. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo que estoy usando es esta ley, ¿sale? Estas leyes en donde yo estoy jugando con las exponentes y con los radicales, pero en ninguna de estas leyes, si se fijan, las bases tienen alguna suma o tienen alguna resta de por medio. Es importante aclararlo. Espero que les haya quedado muy claro este ejercicio, muchachos. Y bueno, el resultado por último es 16. Espero que te haya quedado claro cómo es evaluar expresiones que contienen radicales, y cualquier cosa puedes escribirlo en los comentarios. Te espero en el siguiente video.